Miren amigos, vamos a hablar un poquito de cómo se genera la energía eléctrica, ¿verdad? Tenemos nuestra central generadora, una planta elevadora de tensión en la cual el voltaje de transporte de la electricidad son de varios miles de volts. De aquí volvemos a bajar nosotros nuestro voltaje de transporte y lo convertimos a un voltaje más bajo en una red de reparto, ¿verdad? Una red de distribución, vamos a decir, en alta tensión. De esta red de distribución en alta tensión, aún la bajamos el voltaje un poco más hacia una red de distribución en media tensión, por lo general es de 3 a 30 kilovolts. Y de aquí otra vez por medio de transformadores bajamos el voltaje hacia un voltaje de utilización para las empresas, para las industrias, para los comercios y también para nuestras casas, ¿verdad? Básicamente, así es como funciona el transporte, la distribución y el uso de la electricidad de una manera general. Entonces, miren, ya que sabemos que tenemos este conocimiento, lo que sigue ahora es mostrarles también de otra manera am, el mismo procedimiento. Tenemos nuestra planta generadora de electricidad por medio de las subestaciones, transportamos a través de las torres eléctricas que nosotros vemos a un lado de las carreteras. Volvemos a bajar nuestro voltaje hacia un voltaje de distribución. De este voltaje de distribución de mediana tensión, volvemos a bajar nuestro voltaje hacia una red de distribución y de consumo, ¿verdad? De consumo para nosotros, para las industrias o los comercios. También a la mitad del camino hay empresas muy grandes que pueden tener sus propias plantas de sus propias subestaciones, también pueden hacer uso ah, de la electricidad, ¿verdad? De una manera particular, vamos a decir. Son por lo general empresas muy grandes que tienen sus propias subestaciones. Ok, entonces, esa sería la manera de cómo nosotros transportamos, distribuimos y utilizamos la electricidad, ¿verdad? Ahora, vamos a darles algunas pocas definiciones. Vamos a hablar de qué es la electricidad. En general, la electricidad es el movimiento de electrones o cargas eléctricas a través de un medio conductor. Es bueno tener en claro qué es la electricidad. Ahora, ¿cómo se produce la electricidad? Bueno, ya tenemos idea de cómo se produce, pero en general esta se puede producir por medios químicos, mecánicos, físicos, magnéticos, etcétera. No vamos a ahondar mucho en al respecto. Simplemente quiero que tengan ustedes un conocimiento general de los medios de producción de la electricidad. Hay tres cantidades que son muy importantes que tenemos que dominar también. Una de ellas es el voltaje, que viene siendo la diferencia de potencial entre dos puntos. También podemos decir que es la fuerza con la que se empuja la corriente o cargas eléctricas en un circuito. Por eso es que tenemos diferentes medidas de voltaje, vamos a decir, diferentes sistemas de voltaje. Entonces, cada voltaje, cada sistema de voltaje es una fuerza diferente. Vamos a tomarlo de esa manera por ahorita. Corriente eléctrica es el movimiento en mayor o menor medida de los electrones o cargas eléctricas en un material conductor. O no tan conductor, ¿verdad? En realidad es el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, esa viene siendo la corriente eléctrica. Potencia eléctrica es la cantidad de energía entregada o absorbida por los dispositivos de utilización o generación de energía. Estas tres cantidades, voltaje, corriente y potencia, la vamos a continuar viendo a través de nuestros cursos de electricidad. ¿Ok? Es muy importante que nos familiaricemos con estos temas. Miren, como vieron ustedes,
en el sistema de generación, transportación, distribución y uso de energía, nos encontramos con los transformadores. Son muy importantes para cumplir con este propósito, ¿verdad? El uso de la energía eléctrica. En este caso, una definición muy importante es la definición de transformador. Para el caso que nos ocupa ahorita, vamos a decir que es una máquina eléctrica que por medio de inducción electromagnética permite elevar o bajar los voltajes de operación en un sistema eléctrico. Aquí les muestro algunas fotografías de diferentes tipos de transformadores. Los hay desde muy pequeñas capacidades hasta muy altas, ¿ok? Desde miliwatts hasta megawatts, ¿ok? Más millones de watts. Entonces, estos son los tipos de transformadores que nosotros nos encontramos más frecuentemente. El que posiblemente ustedes vayan a ver más a menudo es este que estoy aquí marcando con un pointer. Viene siendo el tipo de transformador que tenemos afuera en los postes de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar todos estos tipos de transformadores ahí afuera y vamos a mostrarles cómo se conectan. Miren, para el caso que estamos estudiando, vamos a hablar de los transformadores elevadores y reductores de tensión. Son los que más vamos a usar. Estos transformadores nos proporcionan los voltajes de transmisión, distribución y utilización requeridos utilizando diferentes configuraciones de transformación. Vamos a hablar también de estas configuraciones de transformación. ¿Ok? Los voltajes que estudiaremos a continuación serán los siguientes, de 1 a 49 volts. Este voltaje es el que nosotros conocemos como bajo voltaje. Lo encontramos en alarmas, protección contra incendios, circuitos de cámaras, timbres, etc. Normalmente este voltaje no causa daño alguno a las personas o a los animales. ¿Ok? Es un voltaje seguro de operar, normalmente. Pero siempre hay que tomar esto con precaución. Depende de varias situaciones. También tenemos el voltaje de nuestras casas que normalmente fluctúa entre los 110 y 127 volts. Es el voltaje normal de operación residencial para la mayoría de nuestros aparatos electrodomésticos, de equipos en nuestro hogar, ¿verdad? Después tenemos 208 volts, 220 volts y 240 volts. Este también lo encontramos para usos residenciales, comerciales y también industriales. Son voltajes de uso ligero para equipos de uso ligero. Entonces, estos voltajes los podemos encontrar bifásicos y trifásicos. También tenemos un voltaje especial, son 277 volts. Este tipo de voltaje normalmente lo encontramos en sitios industriales o comerciales, normalmente para cargas de alumbrado. ¿Okay? Es muy importante que entendamos de dónde sale este voltaje, se los vamos a mostrar más adelante en nuestro video. El siguiente voltaje del que quiero hablar es el voltaje de 440 a 480 volts. Es un rango de voltaje de uso comercial e industrial. Normalmente lo usamos para maquinaria y equipo de uso pesado. Este voltaje normalmente lo encontramos en sistemas trifásicos. Y para esto vamos a analizar este tipo de configuración que muestro aquí abajo. Lo vamos a mencionar brevemente ahorita y más adelante lo vamos a tocar más a fondo. Entonces, el tipo de configuración del que estoy hablando se le conoce como delta estrella. ¿Ok? En realidad, si ustedes ven, delta tiene la forma de un triángulo y son tres fases que salen de cada esquina
de este triángulo, la fase A, fase B y fase C. No sé si se alcance a ver en su pantalla, pero ese es el voltaje. Esas serán las fases que vamos a encontrar en esta conexión, la conexión delta o triángulo. También tenemos la conexión estrella, que si ustedes la ven, tiene la forma de una estrella. Y también tenemos tres fases y un punto común del cual nosotros podemos usarlo como neutro. ¿Ok? Es un punto común, lo ven ustedes aquí en el centro de la estrella. Y normalmente ese punto común se aterriza y va a ser el conductor conectado a tierra. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar ahorita en lo que respecta a la configuración delta estrella. Más adelante vamos a volver a retomar este tema. Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el diagrama de un transformador básico, que puede ser elevador o reductor. Depende cómo ustedes lo usen, ¿ok? Si ustedes tienen en el lado primario el lado de bajo voltaje, bueno, va a ser elevador a 110 volts. Y si ustedes lo tienen primero, conectan su lado primario, entonces va a ser un transformador reductor. Entonces, los transformadores pueden conectarse de las dos formas, para reducir o para elevar los voltajes. No hay ningún problema, ¿ok? Es una pregunta recurrente cuando hacemos videos sobre transformadores. ¿Cómo puedo conectar un transformador? Lo puedes conectar de cualquier manera, por el lado de bajo voltaje o por el lado de alto voltaje. Funciona igual. Aquí tenemos el ejemplo de un transformador de timbre, vamos a decir, de bajo voltaje, en donde tenemos 24 volts en el secundario. Este sería la alimentación, los dos cables, el neutro y la corriente, la línea y el neutro. Podemos tomar cualquiera dos como línea o neutro y nuestro cable a tierra. Normalmente uno de estos cables, de los cables negros, se tiene que aterrizar, ¿ok? Así es como funciona normalmente. Y acá en la siguiente figura es lo mismo. Tenemos en la parte de arriba la alimentación y en la parte de abajo la salida, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que analizar las terminales que se muestran para conectarse. Normalmente en este tipo de transformadores, los monofásicos, vamos a tener de un lado el neutro, del otro lado la línea. Y vamos a tener 110 volts entre ellos. Entonces, normalmente en estos transformadores monofásicos vamos a tener a nuestro neutro y la línea, ¿ok? Entonces, estas serían las terminales de conexión. Dos terminales de conexión, una de ellas, por lo general, estará aterrizada. Y en la salida tenemos 24 volts. En algunos transformadores de este tipo podemos tener también, si está partido el devanado aquí a la mitad, podemos tener una tercera terminal de la cual podemos sacar 12 volts. Ok, nada más se los menciono. Entonces, esto sería un transformador elevador o reductor. Depende del uso que nosotros o de la aplicación que nosotros tengamos. Ok, después de los transformadores monofásicos en los cuales solamente se utiliza una línea de alimentación y el neutro, tenemos los transformadores del tipo bifásico. Aquí en Estados Unidos a este tipo de transformadores se les conoce como single phase transformers, que viene siendo este tipo de transformador. Este tipo de transformador ustedes lo ven normalmente afuera de sus casas en los postes y es el transformador que les entrega a ustedes la energía de utilización en sus casas. ¿Cómo sucede esto? Bueno, este transformador reduce el voltaje normalmente de 7000 hasta 13000 volts, lo reduce a 240 volts.
Y una vez que hace esta reducción por medio de estos cables que pasan por arriba de sus casas, también pueden ser subterráneos, ah, se entrega, vamos a decir, este sistema de voltaje hacia su medidor y después hacia su panel. ¿Ok? Entonces, del transformador por los conductores de servicio baja a través de esta tubería, llega hacia su medidor y después pasa hacia su panel de servicio. ¿Ok? Así como lo muestro aquí en la figura. Es otra manera de explicarles cómo se hace entrega de este tipo de voltaje hacia su casa, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en este diagrama lo muestro de una manera más técnica. Tenemos el transformador, de este lado tenemos el primario y del lado secundario tenemos la entrega de este voltaje. Son 120 volts entre el neutro y una de las fases, cualquiera de las fases, ya sea A o B, tenemos 120 volts y entre fase y fase tenemos 240 volts. Este será el sistema de voltaje doméstico que nosotros usamos aquí en los Estados Unidos. En México me he topado con situaciones donde se usa también solamente una fase, entonces es un sistema monofásico, nada más tienen 120 volts, ¿verdad? Pero también se tiene la libertad de poder pedir un servicio bifásico como este, que sean 220, 240 volts entre fase y fase y 120 volts con respecto al neutro. Aquí en los Estados Unidos normalmente solamente tenemos 240 volts entre fase y fase y 120 volts con respecto entre fase y neutro, ¿verdad? Eso sería el servicio doméstico, el voltaje doméstico que nosotros usamos aquí en los Estados Unidos. Ahora, en la siguiente lámina, ¿qué es lo que tenemos? Miren, otra vez, les muestro de otra manera cómo se vería el transformador en el poste conectado eléctricamente. Tenemos de un lado el lado de distribución que está en la calle, ¿verdad? Aquí se muestra como H1 y H2 y en este lado, el lado de abajo, tenemos el lado de suministro hacia nuestras viviendas, ¿verdad? Que vienen siendo los 240 volts entre fase y fase y 120 volts entre fase y neutro. Entonces, eléctricamente, así es como se vería la conexión de un transformador de uso doméstico, ¿verdad? Que nos entrega el voltaje de uso doméstico hacia nuestros hogares. Normalmente ustedes van a ver tres cables que salen del transformador, las dos fases y el neutro, ¿verdad? Este neutro está aterrizado en el poste, ¿ok? Aquí se muestra con este símbolo de tierra. Entonces, ya habíamos revisado este diagrama, es lo mismo, es nuestro sistema de voltaje doméstico, que son 240 volts entre fase A y fase B, y 120 volts entre fase y neutro. El neutro viene siendo la parte media del embobinado secundario, ¿ok? Así es como obtenemos los 120 volts o el neutro en nuestro sistema de voltaje doméstico. Se los voy a mostrar una vez más. Quiero que esto quede muy claro. Quiero que quede claro cómo funciona el voltaje doméstico aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? O en sus hogares. Miren, para entender a fondo los diferentes voltajes de utilización en el campo residencial, comercial o industrial, revisaremos primero las diferentes presentaciones de nuestros paneles eléctricos. Para las aplicaciones residenciales, los voltajes de utilización comúnmente utilizados en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. El sistema de voltaje utilizado aquí en los Estados Unidos es de 120 volts, 240 volts. Se le conoce como single phase
y este será el voltaje de uso residencial. Ya les expliqué anteriormente. Este es el diagrama eléctrico de los transformadores que nos entregan este voltaje doméstico. Esta alimentación baja a través de los cables de servicio, los cables que vemos afuera, que tenemos afuera de nuestras casas y que van normalmente hacia los postes, ¿verdad? Y una vez que nosotros tenemos esta alimentación, así es como nos alimentan nuestros paneles, ¿verdad? Normalmente los paneles que nosotros tenemos tienen 3 cables. 2 cables serán las fases y un cable blanco normalmente será el neutro. Entonces, así es. Esta viene siendo la alimentación hacia nuestros paneles. Este cable, en este caso que lo puse aquí de color azul y rojo, vendrá siendo este cable rojo y este cable negro que está aquí, ¿verdad? En realidad deberíamos haber tenido color negro aquí. Normalmente los colores para este tipo de voltajes son negro y rojo, ¿ok? No hay ningún problema, se puede usar también el color azul. Tienen que ser 2 colores diferentes. Entonces, en este caso, lo muestro con el color azul y rojo y en color blanco el neutro. Una vez que tenemos este suministro de voltaje en nuestro panel de uso doméstico, de aquí podemos alimentar las cargas monofásicas y bifásicas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para nuestros contactos, nuestras luminarias, nuestros aparatos, ¿verdad? Eléctrico. Entonces, esta sería siendo la manera en la cual se nos suministra a nosotros el voltaje adecuado de utilización en nuestras casas. Muy bien, con esto damos por terminado la explicación del voltaje que utilizamos en nuestras casas, que viene siendo un voltaje bifásico. Aquí se le conoce, como les mencioné anteriormente, como single phase. Entonces ya explicamos el voltaje monofásico de 120 volts, ya explicamos también el voltaje bifásico de 240 volts. Ahora vamos a explicar los sistemas trifásicos. Aquí, como ya les había comentado yo anteriormente, ¿verdad? Tenemos esta configuración, delta estrella. Esta configuración para sistemas trifásicos es la más usada. De hecho, la vamos a utilizar en un 95% de las veces, diría yo. Hay más configuraciones. Hay configuración delta-delta, serían 2 triángulos como se ven aquí. Hay configuración estrella-estrella, serían 2 estrellas como las que se ven aquí. Hay configuración estrella-delta también, que viene siendo otro tipo de configuración que también podemos tener, pero lo que más vamos a utilizar es esta configuración, delta-estrella. Y para que todos ustedes sepan, lo que nos importa más es lo que tenemos a la salida de nuestro sistema, el voltaje de salida, ¿verdad? En este caso, para lo que nosotros nos ocupa, vamos a trabajar con sistemas de 208 volts trifásicos, de 220 volts trifásicos, de 240 volts trifásicos, ¿verdad? También con sistemas de 440 a 480 volts trifásicos. Este voltaje de 277 volts, en realidad lo vamos a obtener de esta configuración. Una configuración delta estrella de 440 a 480 volts trifásicos. Más adelante les voy a explicar cómo se obtiene este voltaje. Entonces, resumiendo, la configuración más utilizada para nosotros como electricistas será la configuración delta estrella. Lo más probable es que ustedes lo van a utilizar en el 95% o más de las veces que ocupen trabajar con sistemas trifásicos, pero también se pueden encontrar con otro tipo de configuraciones.
delta delta, estrella estrella o estrella delta. Continuando con nuestra explicación, miren, ¿cómo se realiza la conexión interna de un transformador delta estrella? Si ustedes ven aquí en este diagramita lo vamos a encontrar en todos los transformadores, ¿verdad? La configuración delta, la primera parte de nuestro transformador, la alimentación, vamos a decir, en la mayoría de los casos, se conecta de la siguiente manera. Es una conexión, yo la llamo en serie, ¿verdad? Es la primera parte de la bobina, está conectada a la línea. La segunda parte se conecta, como ven ustedes, a la entrada de otra bobina. La salida de esa misma bobina se conecta a la entrada de la otra bobina y sale. Es una conexión en serie. Entonces, vamos a tener una fase, como lo ven ustedes aquí en la figura, vamos a tener una fase en la configuración a triángulos siempre conectadas a dos bobinas, ¿verdad? A la entrada de una bobina, aquí lo vemos en este lado, a la entrada de una bobina y a la salida de la otra. Entonces, de cada una de estas uniones sale una fase. Espero que lo hayan entendido. La entrada de cada bobina y la salida de la otra bobina, ahí vamos a tener siempre una fase. Lo mismo para vamos a decir, para la fase B. La entrada de una bobina va a estar conectada con la salida de la otra. Siempre tenemos que continuar con el mismo sentido en la marcación de nuestras bobinas, ¿verdad? Entrada y salida. Entrada, salida. Entrada, salida. Entonces, repitiendo, para la conexión delta o triángulo, viene siendo lo mismo. La entrada de una bobina siempre va a estar conectada a la salida de otra bobina. Y esa unión será una fase. Lo vemos en cada una de las fases. Para la fase B, otra vez, la entrada de una bobina va a estar conectada a la salida de la siguiente bobina. Para la fase C, otra vez, la entrada de la bobina va a estar conectada a la salida de la bobina restante. Entonces, como ven ustedes, es un circuito en serie, ¿ok? En el cual la unión de la entrada de una bobina y la salida de otra nos originan a nuestra fase, nuestra conexión a la línea A, B y C. Entonces, esa viene siendo la conexión en triángulo. Para la conexión en estrella, como ven ustedes, es la parte de abajo de este diagrama. Si ustedes ven, estos puntos son comunes, ¿verdad? Viene siendo el punto común en nuestra estrella, viene siendo este punto. Entonces, ahí están conectadas las salidas de nuestra bobina, ¿verdad? Y de ahí se origina nuestro punto neutro. De aquí vamos a sacar, de hecho, el conductor para nuestro neutro, ¿verdad? Y esta parte de esta bobina, de estas tres bobinas conectadas en este punto común, siempre va a estar aterrizado, ¿ok? Es un punto que deberá estar aterrizado. Es el conductor o el punto conectado a tierra. Entonces, es el punto común. Y los otros extremos de la bobina serán nuestras fases, fase A, fase B y fase C. Entonces, esta viene siendo la conexión en estrella en nuestros transformadores. Si nosotros manejamos estas dos conexiones, estas dos configuraciones, básicamente podemos conectar cualquier tipo de transformador, ¿ok? Porque simplemente cambia el orden.
Normalmente, como les mencioné anteriormente, vamos a tener delta estrella, pero cualquier configuración que ustedes encuentren, delta delta, estrella estrella, las conexiones vienen siendo las mismas. Ok, espero que me hayan entendido en lo que respecta a cómo conectar las terminales de un transformador y su conexión interna, ya sea delta o estrella. La conexión delta también se le conoce como conexión en triángulo. Miren, aquí también les quiero mostrar la placa de un transformador. Normalmente los transformadores traen sus conexiones anotadas, ¿verdad? Traen su etiqueta con la información del transformador. En este caso es un transformador en el cual el voltaje del primario es de 480 volts y los voltajes del secundario son 280 volts. Este símbolo significa estrella y este símbolo significa delta o triángulo, ¿verdad? Viene más información en la placa del transformador, pero para lo que nos ocupa ahorita, vamos a hablar de los voltajes. Entonces, a 480 volts, nosotros lo que haríamos sería alimentar la línea 1 en H1, la línea 2 en H2 y la línea 3 en H3, ¿verdad? Esa será la alimentación del transformador. Aquí también lo vemos en este diagrama. 1 sería H1, H2 y H3. Entonces, aquí alimentaríamos la línea 1, la línea 2 y la línea 3 de alimentación. Ahora, aquí mismo tenemos estos numeritos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son los taps del transformador. Algunas veces los voltajes no son tan exactos, entonces, dependiendo del tap que nosotros conectamos, podemos conectar aquí esta entrada del transformador, esta terminal del transformador, con, vamos a decir en este caso, con el número 4, si conectamos el 4 con 1, esto quiere decir que vamos a alimentar el transformador a 480 volts. Normalmente así vienen de fábrica con esta conexión de 4 a 1. Ya viene hecha esta conexión y nosotros lo único que tenemos que alimentar es alimentar nuestra línea de alimentación hacia H1 y esta conexión ya es interna, ya viene hecho. Viene conectado el 1 con el 4 y esto quiere decir que le vamos a estar alimentando 480 volts. Entonces, eso sería para el primario. 480 volts de alimentación en H1, H2 y H3. Y para el secundario, en nuestra estrella tendríamos X1, X2 y X3. Estas serían las líneas de alimentación. Y el punto común donde se conectan, vamos a decir, la terminación de cada bobina, de ahí sacaríamos nuestro neutro. ¿Ok? Ese sería el cuarto conductor que saldría de este transformador, el neutro, en X0. Es muy importante esta terminal, X0. ¿Y cuál sería el voltaje de salida? Bueno, entre fase y fase tendríamos 208 volts. Y entre fase y este punto común que tenemos aquí, donde está conectado X0, tendríamos 120 volts. Entonces, el voltaje de X1 con respecto a X0 sería 120 volts. El voltaje de X2 con respecto a X0 sería 120 volts. Y el voltaje de X3 con respecto a X0 sería también 120 volts. Entonces, así es como se originan y se obtienen los voltajes de utilización en un transformador delta estrella. Es un transformador muy importante, el cual nos los vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestro trabajo. Es muy importante que entendamos este diagrama, que lo entendamos al 100, ¿verdad? Muy bien, entonces, de esta manera ya hablamos bastante, ya les expliqué cómo funciona la configuración delta estrella, ¿verdad? Y cómo aplicamos los voltajes de alimentación en un trabajo real. Miren,
Aquí lo vemos también en esta gráfica, en esta fotografía, vamos a decir, o en esta exposición. De un lado tenemos nuestro, vamos a decir, este arreglo lo vamos a encontrar muy frecuentemente. De un lado tenemos nuestro panel de alimentación, nuestro panel de alto voltaje. En este caso son 480 volts. Normalmente los colores que utilizamos para este tipo de voltaje son café, naranja y amarillo, ¿verdad? Este es un panel trifásico que no cuenta con neutro. Simplemente tiene su equipo conductor a tierra, el conductor del equipo a tierra, y eso es todo lo que tiene, pero es un panel trifásico, no tiene neutro. Entonces, de un circuit breaker que usamos como alimentación, como protección, en este caso a los conductores y al transformador, alimentamos nuestro transformador. ¿Dónde se alimenta? En el lado de las terminales marcadas con H, H1, H2 y H3, en ese orden, ¿verdad? Esas son las terminales de alimentación, las terminales de alto voltaje del transformador. Y el orden de los colores será café, naranja y amarillo, ese orden. Entonces, del lado secundario de nuestro transformador, del lado de la estrella, vamos a tener negro, rojo y azul, ¿verdad? Y aparte, una terminal común en la salida de las bobinas de nuestro transformador, que será nuestro cable aterrizado. ¿Por qué digo que nuestro cable aterrizado? Porque está conectado a una varilla que está encajada aquí en la tierra, ¿verdad? De este punto común, nosotros aterrizamos nuestro sistema derivado y también sacamos nuestro neutro. El neutro, de aquí lo sacamos y de aquí alimentamos nuestra barra de neutro en nuestro segundo panel, nuestro panel secundario, ¿verdad? Aquí sí tenemos un neutro y tenemos un cable de tierra. En este caso, aquí estas dos barras no están juntas. De hecho, el neutro está completamente aislado por medio de separadores de plástico aquí. No tiene ninguna conexión con el metal. Solamente eh, el conductor a tierra, el conductor del equipo, de protección del equipo, es el que puede estar conectado al metal, pero el neutro va a estar separado. No va a tener ninguna conexión eléctrica con el metal por medio de cable o de algún puente, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de este punto común. Es el neutro de nuestro panel secundario. Y nuestros cables de alimentación serán, como lo dije anteriormente, el negro, el rojo y azul. De esa manera alimentamos nuestro panel secundario. También aquí les quiero mostrar este panel, en el ejemplo que hicimos aquí en este video, fue un transformador de 45 kVA y aquí está su conexión. Básicamente es la misma conexión que les mostré anteriormente en el diagrama anterior, que viene siendo este, ¿verdad? Entonces, así es como lo conectamos. Muy bien, entonces ahora continuando con nuestra exposición. Ya hablamos de sistemas monofásicos, de voltajes monofásicos de 120 volts. Ya hablamos de un sistema de uso doméstico que vienen siendo 240 volts entre fase y fase y 120 volts entre fase y neutro. Ese es el sistema doméstico que más se utiliza aquí en los Estados Unidos. Y ya también hablamos de un sistema trifásico de 480 volts en el lado del primario de nuestro transformador y un sistema trifásico de 208 volts con neutro en el lado secundario de nuestro transformador. Vamos a tocar ahora el tema de un panel trifásico en el cual vamos a tener también 208 volts entre fase y fase y 120 volts entre fase y neutro. Esta es otra manera de representar
este sistema de voltajes, ¿ok? Recuerden, esto sería el secundario de un transformador. Entonces, para este diagrama, se aprecia una conexión estrella en el secundario del transformador que nos alimenta un panel trifásico. Podemos notar las tres fases y el neutro. Los voltajes de operación serán 208 volts entre fase y fase, A, B o C, y 120 volts entre cualquiera de las fases y el punto común. Los taps de derivación en nuestro transformador pueden permitir otros voltajes de utilización, como por ejemplo 220 volts entre fase y fase y 127 volts entre fase y neutro. Nosotros podemos jugar un poquito con los taps, que vienen siendo estas terminales que tienen aquí nuestros transformadores, ¿verdad? Dependiendo de cómo las queramos conectar. Normalmente traen los voltajes, el voltaje que nosotros pedimos de utilización. En este caso, el tap que estamos utilizando es el de 208 volts. En nuestra siguiente lámina, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahora un sistema trifásico al cual le estamos entregando 480 volts, ¿verdad? Como les dije, nosotros podemos tener diferentes voltajes de utilización. En la lámina pasada teníamos 208 volts. Eso era lo que estábamos utilizando en el panel. En este caso, el voltaje de utilización será 480 volts. Esto puede venir de un transformador, por ejemplo, que nos está transformando el voltaje de 7200 volts a 480 volts, por ejemplo, ¿verdad? O de 13200 volts a 480 volts. Entonces, este será el voltaje de utilización para este panel. Serán 480 volts. Aquí lo interesante es de que ustedes ven que el punto común, tenemos un conductor extra. Este vendrá siendo el neutro. Y lo importante de este conductor en el punto común es que entre fase y el conductor común, o que está conectado al punto común, vamos a tener 277 volts. Entonces, así es como obtenemos este voltaje. Este voltaje se utiliza normalmente para luminarias en lugares industriales o comerciales, ¿ok? Son 277 volts. Es muy importante que tomemos todas las precauciones necesarias. La mayoría de los accidentes que yo he visto pasan al utilizar o al trabajar con este voltaje, con 277 volts. Es un voltaje bastante fuerte y tenemos que tomar todas las precauciones que podamos al momento de trabajar con este sistema, ¿verdad? En este tipo de alumbrado, porque por lo general lo utilizamos para alumbrado, para parking lots, para alumbrado en lugares industriales o comerciales. Aquí lo que se muestra es el secundario de un transformador trifásico de 480 volts a 277 volts, 4 hilos conectados a una estrella, 480 volts con este símbolo significa que está conectado en estrella y tiene 480 volts entre dos fases cualesquiera y 277 volts entre cualquiera de las fases y el neutro. Si conoces el voltaje de fase para un sistema como este, se puede calcular la tensión entre fases multiplicando la raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente a 1.73, por el voltaje entre fase y neutro, que viene siendo los 177 volts. El resultado del voltaje del sistema serán 480 volts, el voltaje entre fase y fase. También podemos encontrar esta conexión, la conexión delta, que nos dé 220 volts. Esta conexión también es bastante utilizada para sistemas, vamos a decir, que tengan maquinaria de uso ligero, ¿verdad? Es lo mismo. Tenemos 220 volts entre fase y fase y aquí no tenemos neutro. Eso es muy importante que lo vean ustedes. No hay neutro. Ahora, aquí tenemos otra conexión delta,
pero esta tiene una particularidad. Miren, aquí se muestra el secundario de un transformador trifásico de 4 hilos conectado en triángulo o delta. Un poco diferente. La instalación muestra un devanado secundario en triángulo con 240 volts de fase a fase. Entonces, entre esta fase y esta fase tenemos 240 volts. Entre cualquiera de las fases, ¿verdad? El punto medio del devanado de una fase está conectado a tierra para proporcionar 120 volts entre la fase A o C y la conexión del neutro. Entonces, este punto medio está conectado a tierra en nuestro panel, como lo ven ustedes aquí. Estas serán las fases de nuestro panel A, B y C, y esto será nuestro neutro, ¿verdad? Que está aterrizado en este caso. ¿De dónde lo tomamos? De la parte media, del punto medio entre la fase A y C. Y nos va a dar como resultado que si medimos el voltaje entre fase y el punto medio, vamos a tener 120 volts, pero solamente entre A y C. ¿Qué pasa cuando medimos entre B y el punto medio? No tenemos 120 volts, tenemos 208 volts. Entonces, si pusiéramos un tester nosotros, un voltmetro, entre esta esquina, esta fase, la fase B y el neutro, nos daría 208 volts. Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, ¿verdad? Porque nos puede ocasionar problemas cuando no conocemos este tipo de sistemas. Miren, los transformadores de 4 hilos conectados en triángulo con high leg, la mayoría de las veces se cablean de modo que la fase B sea la fase con el voltaje de 208 volts con respecto a tierra. De tal forma que este alto voltaje se puede calcular multiplicando la fase A o C al voltaje neutro multiplicado por 1.73, ¿verdad? Que nos da 208 volts. No todas las protecciones o los circuit breakers son adecuados para su uso en la fase del high leg. El artículo 110.15 del NEC requiere que la barra colectora del high leg se marque de color naranja. Por eso aquí está de color naranja y el voltaje que obtenemos entre esta barra y el neutro también está marcado de color naranja. Tenemos que aclarar que tenemos este high leg aquí, que tenemos este voltaje más grande que el voltaje regular entre A y N, entre el punto neutro, y C y N, ¿verdad? Entonces debe estar marcada de color naranja. Esto ayudará a evitar que alguien conecte una carga monofásica de 120 volts a la barra de 208 volts. Si nosotros por error instaláramos un breaker en esta barra, en la barra del medio, en la fase B, pensando que vamos a alimentar 120 volts a nuestro equipo, podemos causar un problema grave, ¿verdad? Podemos dañar nuestro equipo o puede funcionar de manera diferente, ¿ok? Entonces, es muy importante que conozcamos este sistema y que lo marquemos para no cometer este error. Entonces, también aquí está una nota en la cual mencionamos que esta configuración se aterriza sólidamente. Recuerden, todo lo que estamos hablando o viendo ahorita en los sistemas de voltaje es como preparación para nuestro curso de tierras, ¿ok? El artículo 250 del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Por eso es muy importante que entendamos estas situaciones que se nos presentan con los diferentes voltajes de utilización en nuestros paneles y equipos eléctricos. Ya casi para terminar, les quiero mencionar esta situación. Miren, como ven ustedes aquí, tenemos en el secundario de un transformador una conexión estrella, ¿verdad?
que nos está alimentando un panel de servicio. Y de este lado tenemos un subpanel. Aquí lo que quiero hacer notar es que en nuestro panel de servicio, el punto medio o el cable neutro que estamos alimentando nosotros a nuestro panel de servicio, está conectado a tierra, pero a la vez las dos barras, tanto la barra de neutro como la barra de tierra física, vamos a decir, o de equipo, están conectadas mutuamente. Vamos a decir, hay un puente, puede haber un puente entre la barra del neutro y la barra de tierras. Va a haber un puente en el servicio nada más, ¿ok? Ese puente lo podemos lograr haciendo el bonding hacia el panel o haciendo un puente físico entre las dos barras. Sin embargo, ¿qué pasa en el panel que está más abajo en nuestro sistema, verdad? La barra de neutro va a estar por sí sola, no va a estar conectada vamos a decir, al metal de nuestro panel, de nuestro subpanel. Va a estar aislada, ¿ok? Y no va a estar conectada de ninguna manera a nuestra barra de tierras, ¿ok? En el servicio sí, en el panel de servicio, pero más adelante en el sistema no deben de estar conectadas. Cada una debe de estar independiente, tanto la barra de neutros, de neutro, como nuestra barra de tierra. La barra de tierra sí se permite que esté conectada al metal, al gabinete, ¿verdad? Nosotros decimos que esté bonded, ¿verdad? Al gabinete. Entonces, eso sí se permite, pero solamente en la barra de tierras. La barra de neutros debe de estar completamente aislada de las tierras en este panel, en el panel secundario. En el panel de servicio, ahí sí permitimos que estén conectados tanto el neutro como la tierra por medios físicos, ¿verdad? Inclusive muchas veces ni siquiera tenemos dos barras, tenemos una sola barra y ahí conectamos los neutros y las tierras, pero eso solamente lo hacemos en el panel de servicio. Quiero que quede esto bien claro, es muy importante. Nos ayuda a que funcionen las protecciones de una manera correcta, ¿ok? Entonces, por eso es que quise añadir esta lámina a esta exposición. Bueno, pues eso es todo. Simplemente les voy a leer las notas que yo tengo aquí. El conductor neutro solo deberá estar conectado a tierra en el panel en la entrada del servicio. Más allá del equipo de servicio, el neutro siempre estará aislado. Cuando un panel aguas abajo es utilizado, el neutro estará aislado en ese panel. Como se muestra en el diagrama, el gabinete en el segundo panel está conectado a tierra a través de un conductor de puesta a tierra de regreso a la entrada de servicio del equipo. EGC es el Equipment Grounding Conductor, ¿ok? Es el conductor de conexión a tierra del equipo. Lo que en muchos lugares se le conoce como tierra física, vamos a decir, ¿ok? Entonces, esa sería la explicación. Con esto damos por terminado este video y vienen más videos al respecto. Al menos otro video en preparación para el curso que viene a continuación de sistemas de tierras. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.